Bueno, buenas noches a todo el mundo. Como veis, me ha tocado hoy hacer de poli malo y defender la parte de extracción y de colocación de implantes en este debate que hemos creado en el día de hoy. Y antes de que nadie se empiece a poner nervioso, quiero deciros lo primero de todo que obviamente no vengo a defender que hay que quitar dientes para colocar implantes y que todos sabemos y todos estamos de acuerdo que lo más importante y lo mejor para nuestros pacientes siempre va a ser intentar hacer todos los esfuerzos razonables, como nos decía Pablo, por intentar mantener sus piezas, porque como sus propios dientes no va a haber absolutamente nada. Pero sin embargo, en la charla de hoy sí que me gustaría hablar de cómo los avances en implantología nos están ayudando cada vez más a tener unos resultados cada vez más estéticos, cada vez más mantenibles en el tiempo y cada vez más predecibles en general. Y cómo debemos tampoco no demonizar los implantes y ver hasta qué punto podemos cada vez tener más cerca esos resultados que podemos tener en implantología con respecto a tener dientes. Ay, perdonadme, que no sé si me corre. Vale, porque cuando comparamos dientes e implantes, pues siempre va a haber dos problemas o dos factores negativos que siempre vamos a tender a asociar a la implantología, que son el posible desarrollo de perimplantitis de esos implantes que puedan comprometer su éxito a largo plazo y la estética de las rehabilitaciones implantosoportadas que pongamos encima de esos implantes. Después de la extracción de un diente para colocar un implante, pues siempre vamos a tener una alteración morfológica y volumétrica de los tejidos, tanto a nivel de tejidos duros como de tejidos blandos, y esa alteración volumétrica y morfológica pues se puede traducir en que aunque nosotros hagamos nuestra rehabilitación prostodóntica lo más bonita posible, con todos los matices y con la mejores selección de colores, pues puede que si el entorno no es favorable, pues que no consigamos una restauración que sea mimética y que sea lo suficientemente estética para nuestros pacientes. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo estos nuevos conceptos en implantología que os decía nos van a ayudar a luchar contra esos dos problemas, contra la perimplantitis y contra restauraciones implantosoportadas que no tengan una estética deseada. Y vamos a ir viendo un poquito estos dos aspectos para ver cómo podemos luchar contra ellos. La perimplantitis, para todos los que nos dedicamos a esto de la implantología, sabemos que es pues, el principal problema con el que tenemos que lidiar todos los días en nuestra consulta y lo que más quebraderos de cabeza nos trae. Sabemos que es una enfermedad muy prevalente y que a día de hoy se describe que puede estar asociada con más de 100 factores de riesgo. Pero dentro de todos esos factores de riesgo, hay cuatro que la mayoría de la literatura y especialmente este famoso workshop de la Federación Europea de Periodoncia y de la Asociación Americana de Periodoncia resaltan como los factores de riesgo más íntimamente desarrollados con el riesgo de desarrollar perimplantitis por parte de nuestros pacientes. Y esto sería el historial previo de periodontitis, una pobre higiene oral, que nuestros pacientes sean fumadores o que nuestros pacientes sean diabéticos, con toda esta interrelación que veríamos en esta tablita de aquí. Y estos factores que están más que estudiados, más que validados su relación con la perimplantitis y sobre los que se ha escrito y hablado tanto, pese a tener una importancia tan crucial y una correlación tan directa, eh, nuestro papel como clínicos de cara a conocer la existencia de estos factores de riesgo y poder prevenir el desarrollo de perimplantitis por parte de los pacientes que tengan estos factores de riesgo, pues es un poco tangencial, un poco una acción un poco indirecta, porque pues es cierto que podemos crear programas de mantenimiento pues con una rutinariedad un poquito más frecuente para nuestros pacientes, instruirles en medidas de higiene oral, intentar motivarles para que dejen de fumar o que puedan tener bien controlados sus niveles de glucosa. Pero si bien va a ayudar, la correlación entre lo que nosotros hacemos y decimos a que no haya perimplantitis, pues va a ser un poco medio medio. Sin embargo, a día de hoy se está estudiando unos nuevos, entre comillas, factores de riesgo con una correlación mucho más directa entre lo que nosotros hacemos y el riesgo de desarrollo de perimplantitis de esos implantes. De tal manera que estamos evaluando cómo nuestros actos quirúrgicos y cómo nuestra rehabilitación prostodóntica
hecha de una manera o hecha de otra manera, va a traducirse en que nuestros pacientes tengan un riesgo o no de desarrollo de perimplantitis en esos implantes con unos niveles de correlación, nos dice la literatura, muy similares a los que habíamos visto anteriormente para diabetes, para mala higiene oral, fumador, etcétera, etcétera. Y esto guarda una interrelación muy directa con el concepto clásico que entendíamos hasta hace poco como éxito en implantología. Hasta antes de ayer considerábamos que los criterios de Abrecht de 1986 para establecer lo que es éxito en implantología, consideramos como válido que si nuestro implante perdía menos de 1,5 milímetros el primer año y si en los años siguientes perdía menos de 0,2 milímetros anualmente, consideramos que ese implante estaba en salud, que estaba dentro de la tasa de éxito. Pero sin embargo, artículos como el de Galindo de 2014 y otros muchos nos han ayudado a hacer un cambio de paradigma y a darnos cuenta que estas pérdidas óseas tempranas que veíamos de 1,5 como aceptables, a día de hoy no podemos considerarlas aceptables porque tenemos literatura que nos avala la interrelación entre pérdidas óseas tempranas y el posible desarrollo con el paso del tiempo de pérdidas óseas mayores y de alteraciones biológicas como mucositis o perimplantitis. Pero no es solo que una pérdida ósea temprana se pueda traducir en un posible desarrollo de mucositis o de perimplantitis, sino que en general cualquier exposición de la superficie tratada del implante o la no cobertura de la superficie del implante por hueso se va a traducir en un riesgo mayor de desarrollo de perimplantitis y de alteraciones biológicas. Así, Franz Schwarz, en un artículo muy interesante de 2011, lo que hace es lo siguiente. Cogen un grupo de pacientes con defectos óseos horizontales y les colocan implantes y hacen un procedimiento de regeneración ósea simultánea. Pasan 6 meses, hacen una reentrada y evalúan qué grado de dehiscencia remanente quedaban en esos implantes. En 2/3 de los implantes quedaba cierto grado de dehiscencia remanente y bueno, los fueron categorizando y estudiando. Y vieron en un seguimiento a 4 años que había una correlación directa entre que los implantes hubieran quedado dehiscentes a los 6 meses con un desarrollo mayor de tasas de perimplantitis y de retracción de tejidos blandos con la consecuente pérdida de estética perimplantaria. Entonces, a día de hoy tenemos que saber que en nuestros tratamientos implantológicos tenemos un objetivo, que es que la superficie tratada en nuestro implante siempre esté cubierta por hueso y que no haya ningún grado de exposición. Y sabemos que hay, para conseguirlo, una serie de principios biológicos sobre los que actuaremos de forma quirúrgica y una serie de principios, digamos, implantoprostodónticos, de selección de implante, de conceptos de rehabilitación de este tipo de implantes que estamos colocando, que nos van a ayudar a conseguir este objetivo de cero pérdida ósea. Entonces, el día de hoy vamos a ver alguno de ellos para ver cómo podemos conseguir llegar a este objetivo. En primer lugar, vamos a hablar de uno de los más importantes o de los más discutidos a día de hoy, que es el grosor de los tejidos blandos. Si nosotros tenemos una zona de déntula, ya sea de 1 o 2 dientes, una arcada completa, tendremos nuestro hueso cubierto por una mucosa que puede tener un espesor de mucosa variable, que puede ir desde pues, 0,5, 1 milímetro en una zona posterior mandibular a incluso más de 1 centímetro en la zona posterior del maxilar. Y si nosotros colocamos implantes en estas dos situaciones de 1 milímetro de mucosa y versus 1 centímetro de mucosa, el comportamiento del hueso perimplantario no va a tener nada que ver. Y esto va a estar íntimamente relacionado con el concepto de espacio biológico, esa barrera de tejidos blandos que se va a establecer siempre entre el hueso de nuestros pacientes y el medio oral lleno de bacterias como una forma de proteger ese hueso de la contaminación bacteriana, que va a tener pues, una estructura similar que no idéntica a la que tendremos en el espacio biológico en dientes. Ese espacio biológico, que es una estructura que se va a formar siempre y que tiene una importancia capital en la salud de los implantes, sabemos, según la literatura, que bueno, pues puede tener unos rangos variables de longitud, que la media, según este artículo de Tomasi en 2014 de biopsias en seres humanos, era de 3,6 milímetros y que tenía un rango de entre 3 y 4,3 milímetros. Entonces, vamos a ver qué importancia tiene este desarrollo del espacio biológico con cómo colocamos los implantes y con este concepto de grosor de tejidos blandos. Entonces, vamos a hacer una serie de dibujos esquemáticos para entenderlo un poco más. Si nosotros
tenemos una situación de un espesor de tejidos blandos de más de 4 milímetros. Colocamos nuestro implante ball level y le decidimos colocarlo a nivel yuxtacrestal. Pasan 3, 4 meses, lo que decidamos, y conectamos nuestro implante con un pilar de cicatrización. Cuando se forme ese espacio biológico, como tenemos un espesor de más de 4 milímetros, el espacio biológico se va a formar en el grosor de esa mucosa y no va a haber ningún tipo de afección ósea. Pero sin embargo, si decidimos colocar en estos mismos implantes ball level a nivel yuxtacrestal en una situación en la que tenemos un espesor menor de tejidos blandos, ese espacio biológico se va a seguir formando exactamente igual. Y como se tiene que formar para tener esa función de barrera del hueso con el medio oral, pues lo va a hacer a base de producir una pérdida ósea. Y de tal manera que si nuestro implante está colocado a nivel yuxtacrestal, esta pérdida ósea se va a asociar con una pérdida alrededor de la superficie del implante, con una consecuente pérdida ósea temprana, exposición de la superficie tratada del implante y riesgo mayor de periimplantitis con el paso del tiempo, como estábamos diciendo anteriormente. Entonces, sabemos que queremos evitar esto y que no queremos que haya pérdidas óseas tempranas porque sabemos que correlacionan con riesgo de periimplantitis. ¿Qué alternativas podríamos tener? Pues básicamente dos. Opción número 1, profundizamos la posición de nuestro implante, o opción número 2, engrosamos los tejidos blandos. Si vamos a profundizar la posición de nuestro implante, lo que vamos a hacer es que colocamos nuestro implante, 1 o 2 milímetros infraóseo, lo conectamos a boca y va a seguir habiendo un remodelado óseo, porque el espacio biológico se tiene que formar igualmente, pero ese remodelado óseo no va a tener una relación con el hueso periimplantario y no va a haber una pérdida ósea temprana. Porque tenemos que tener claro que un remodelado óseo, que es una pérdida ósea por encima de la conexión del implante, no va a tener ningún tipo de importancia clínica. Sin embargo, una reabsorción ósea, que es como llamamos a la pérdida ósea por debajo de la conexión del implante, es lo que se va a traducir en riesgos mayores de desarrollo de periimplantitis. Entonces, vamos a ver si esta opción es válida como alternativa de tratamiento para poder colocar nuestros implantes. Entonces, por no marear el asunto y no entrar en un debate muy sesudo, podemos tener este artículo de Cristina Vallés de 2018 en el que se hace una revisión sistemática con metaanálisis de toda la literatura hasta la fecha, donde ya se concluye que efectivamente colocar implantes a nivel infraóseo ayuda a prevenir o a disminuir las pérdidas óseas tempranas. Entonces tenemos un artículo con la máxima evidencia científica que nos dice que estos protocolos ya están validados por la literatura. ¿Y qué pasa con respecto a engrosar la mucosa alveolar? Pues en cuanto al engrosamiento de la mucosa alveolar, tenemos un trabajo muy interesante de Thomas Linkevicius de 2020, que lo que hace es comparar la opción que habíamos dicho antes, profundizar implantes en zonas de espesor de tejidos blandos finos, versus colocar esos implantes a nivel yuxtacrestal, colocarle un pilar de cicatrización de 2 milímetros y hacer un engrosamiento de tejidos blandos a base de estabilizar el coágulo con estos pilares y llevar básicamente mucosa a la zona edéntula para conseguir así engrosar los tejidos blandos. ¿Y qué resultados tuvo Linkevicius? Pues vio que efectivamente esta técnica que describe él como técnica de tenting era válida como para poder engrosar los tejidos blandos y pasaba de una media de 1,85 de grosor de tejidos blandos a una media de 3,65, pero sin embargo cuando se evaluaban las pérdidas óseas perimplantarias se vio que era más efectivo la profundización del implante que el engrosamiento de tejidos blandos con esta técnica. Entonces, si tenemos dos técnicas que una es menos mórbida que la otra y encima la que es menos mórbida parece que tiene un aval literario más contundente, pues lo lógico es que si tenemos una situación de un espesor de tejidos blandos fino en un hueso en unas condiciones adecuadas y queremos evitar esa pérdida ósea temprana, lo que haremos siempre es profundizar los implantes, que es un acto quirúrgico que tiene cero agresión quirúrgica añadida. Y podría parecer que, por lo que os digo, no recomendaría nunca hacer un engrosamiento de mucosa alveolar, pero nada más lejos de la realidad, porque la verdad es que es un protocolo que sigo mucho, pero en unas circunstancias muy concretas, que son este tipo de casos, que aunque es un caso concreto, para utilizarlo es una situación clínica que vemos, pues no voy a decir todos los días, pero casi todos los días en nuestra consulta. Mujer de unos 70 y pico años con esta zona edéntula en el sector posterior mandibular.
lleva mucho tiempo con un esquelético, ya no se apaña con él y quiere intentarte poder tener una dentición fija en la zona. Vemos que tiene ese aspecto en la inspección intraoral como de filo de cuchillo en la zona más crestal. Hacemos un TAC y vemos que tiene un espesor mínimo de tejidos blandos y que tiene efectivamente cierto grado de atrofia ósea horizontal, no excesivamente marcada, pero en la zona más crestal de ese hueso es lo suficiente como para que nuestro implante pues, quede dehiscente si lo colocamos en esa zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo es, vamos a planificar dónde deberíamos colocar ese implante. Y si planificamos la colocación de ese implante acorde a la situación prostodóntica ideal y acorde a estos conceptos que hemos dicho anteriormente de generar el suficiente volumen de tejidos para que se pueda formar el espacio biológico, veremos cómo, si enterramos nuestro implante, esos 2-3 milímetros, tendremos en la parte lingual una situación ideal en la cual tenemos 2 milímetros, 3 milímetros de hueso para poder proteger y que se forme el espacio biológico a base de un remodelado de esta zona. Sin embargo, la zona vestibular quedaría totalmente yuxtacrestal y esto es muy importante que entendamos que lo que antes estábamos describiendo como un concepto bidimensional obviamente es 360, es todo el contorno del diente en 3 dimensiones, del implante en 3 dimensiones y se va a formar en los 360 grados de la conexión el espacio biológico o del hueso perimplantario. Entonces, tenemos una situación correcta por lingual y una situación desfavorable por vestibular porque si bien el implante estaría recubierto por hueso, tenemos un espesor de tejidos blandos de 1 milimetrillo, se forma el espacio biológico y hace seguro una reabsorción ósea que conllevaría la distancia del implante, la pérdida ósea temprana y el mayor riesgo con el tiempo a desarrollo de alteraciones biológicas en forma de mucositis y posterior periimplantitis. Entonces, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? Opción número 1, digamos clásica, hago una regeneración ósea horizontal en la zona y entonces pues tengo remodelado por lingual, tengo remodelado por vestibular y tendría la solución resuelta para seguir dejando mi implante en una situación de cero pérdida ósea inicial. Opción número 2, lo que puedo hacer también es hacer un engrosamiento de los tejidos blandos que me permita ganar ese volumen de tejido por encima de la conexión de mi implante, pero esta vez, en vez de haciéndolo con este procedimiento, que si lo comparamos con este va a ser mucho más mórbido, con un procedimiento más rápido, menos agresivo, con un tiempo de tratamiento mucho menor y un menor número de cirugías. Entonces, si comparábamos injertar mucosa, hacer injertos de tejido blando para conseguir esa cera pérdida ósea inicial con profundizar implantes, pues salía perdiendo hacer esos incrementos de grosor de tejidos blandos con injertos. Pero sin embargo, si lo comparamos con regeneración ósea, va a ser mucho menos mórbido y mejor tratamiento hacer este tipo de abordaje en esta situación tan común. Y eso hacemos, colocamos nuestros implantes sumergidos por lingual esos 2-3 milímetros y por vestibular podéis ver aquí la conexión de los implantes que queda totalmente yuxtacrestal. Afortunadamente, nuestra paciente no tenía ni 7 ni 8 y podemos recolectar pues, un injerto de tuberosidad bastante generoso que suturamos por vestibular y colocamos unos pilares de cicatrización para que nos ayude a estabilizar el injerto en esa parte vestibular y se quede exactamente donde queremos que haya ese engrosamiento de los tejidos y ese aumento de volumen. Liberamos los colgajos para conseguir un cierre primario sin tensión y así dejamos el caso. Pasan 3 meses y esta es la situación que tenemos. Con un solo acto quirúrgico hemos conseguido que tengamos de una cresta con aspecto de filo de cuchillo, tener una cresta gruesa donde si os fijáis en el escáner intraoral, antes teníamos una caída desde lingual hacia vestibular en pendiente hacia vestibular y ahora tenemos casi inverso, tenemos más volumen de tejido por vestibular que lo que tenemos por lingual. Entonces hemos conseguido que en el vestibular se forme el espacio biológico en ese grosor aumentado de mucosa y el lingual a base de remodelado. ¿Cuál es el resultado? Que como veis en la periapical, al tomar las medidas, donde que hacemos la radiografía para ver el ajuste de los scan bodies, tenemos el remodelado óseo que esperábamos, pero tenemos cero pérdida ósea para darle la mejor situación de partida a nuestros implantes. Y finalmente colocamos estas coronas en circonio monolíptico, donde seguimos constatando que efectivamente tenemos cero pérdida ósea alrededor de esos implantes, tenemos un entorno mucoso favorable, donde además, pues gracias a ese grosor aumentado
de cresta en la zona más importante, pues conseguimos que además la comodidad del paciente sea mucho mayor de cara a higienización y de cara al mantenimiento correcto de la corona. Y hemos visto cómo es imprescindible o es altamente recomendable, según la literatura, colocar implantes a nivel subcrestal en unas determinadas situaciones, como son las que os digo de grosor fino de tejidos blandos. Eh, pero no va a ser la única situación clínica en la que nos veamos obligados a colocar nuestros implantes a nivel subcrestal. Pues cuando nosotros estamos haciendo implantes post-extracción, colocaremos siempre los implantes a nivel subcrestal. Y cuando nosotros estamos haciendo procedimientos de regeneración ósea horizontal o vertical, esto podría ser un poco más cuestionable, pero para mí es una firme creencia que la colocación ideal de esos implantes, sobre todo en regeneración ósea vertical, es a nivel subcrestal 100%. Entonces, si sumamos la indicación de implantes post-extracción, implantes colocados en zonas regeneradas, implantes colocadas en zonas de hueso cicatrizado con espesores de mucosa inferiores a 2 milímetros, pues nos damos cuenta que prácticamente en el 80% de los casos necesitamos colocar nuestros implantes a nivel subcrestal para hacer las cosas de forma conveniente según nos dice la literatura a día de hoy. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que no todos los implantes pueden ser colocados a nivel subcrestal. Y según Thomas Linkevicius, que hablábamos antes de él, que es uno de los autores que más se ha investigado sobre el tema, que más ha divulgado sobre el tema y que más ha estudiado en general todo este tema de cómo conseguir la pérdida ósea cero alrededor de los implantes, lo que nos dice Linkevicius, avalado por sus estudios y avalado por una revisión de toda la literatura de forma rotunda y sistemática, es que un implante que va a ser colocado a nivel subcrestal debería tener las siguientes características. Debería tener platform switching, cambio de plataforma, debería tener una conexión cónica de no más de 20 grados y debería no tener una parte pulida en la parte vertical del implante, ¿no? En la parte horizontal nos daría un poco más igual, pero en la parte de la conexión a nivel vertical, como estos dos implantes, deberíamos evitar cuellos pulidos para evitar pérdidas óseas mayores, porque según nos dice Linkevicius y según nos dice la literatura en general, si colocamos implantes que no cumplan estos preceptos a nivel subcrestal, es probable que en vez de estar consiguiendo un resultado mejor, lo que estemos haciendo es todavía más daño que si estuviéramos colocando nuestros implantes a nivel yuxtacrestal o supracrestal. Esto es un tema que a mí personalmente me parece apasionante y súper interesante, pero bastante extenso como para hablarlo en un webinar de 30-40 minutos. Entonces, yo creo que lo ideal es que sería oírlo del propio Thomas Linkevicius de su propia boca. Y tal como os decía Pablo, efectivamente vamos a tener el placer de poder disfrutar de él en el Congreso de Santiago en los días 9 y 10 de junio, donde pues aparte de Linkevicius, hablándonos de sus conceptos de cero pérdida ósea, pues vamos a tener a otros megacracks de la odontología como Sidney Quina, Mezquita, como os decía Pablo, que yo para mí, vamos, es mi referente absoluto en cirugía mucogingival, en implantes y en dientes, los que os comentaba Pablo anteriormente de los ponentes de endodoncia, Darío Adolfi, Carlos Ayala, Benjamín Martín, Benito Ramos con sus casos de cigomáticos, Antonio Murillo, Alfonso Sande y esa palabra que está tan de moda, The GOAT, el Rafael Nadal de la cirugía española, el orgullo patrio, Alberto Fernández, que seguro que también nos va a ilustrar con una ponencia buenísima. Entonces, os invito a todos a que escaneéis este código BIDI que tenéis aquí para poder tener más información del Congreso, poder apuntaros y poder ver bien pues, todo lo que tiene esta reunión que ofreceros, donde creo que además me parece una idea buenísima por parte de Agalimplan y Endogal el poder juntar cirujanos, prostodoncistas, periodoncistas con endodoncistas, porque yo, por ejemplo, pues en esta charla de Pablo, pese a que ya no toco una lima, pues me ha venido genial para refrescar un montón de conceptos y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y no decirle a un paciente que no se puede hacer algo porque no lo sepa hacer yo, sino pues puede tener todas las armas posibles y saber cómo podemos enfocar los tratamientos de nuestros pacientes de la forma más multidisciplinar y saber cómo poder delegar y compartir esos tratamientos con otros profesionales para darle lo mejor a nuestros pacientes.
Dicho esto, pasamos un poquito ya al bloque de estética, a cómo podemos conseguir, gracias a los nuevos conceptos en implantología, resultados estéticos más favorables que los que teníamos de forma clásica. Y lo vamos a ver a base de ver una serie de casos. En primer lugar, os traigo este caso de un chico joven, tendrá unos 31 o 32 años, con un biotipo gingival fino y que acude con este 21 con una movilidad muy importante y dolor. Hacemos exploración radiológica y vemos que tiene una fractura oblicua, como veis ya una vez hecha la extracción, con un defecto periapical importante y decidimos, pues, obviamente, hacer la extracción del mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitar el diente y vamos a colocar nuestro implante. Y ese implante, creo yo que lo ideal sería que siempre vaya colocado a nivel infraóseo. Para mí, y creo que es obvio que un implante post-extracción no puede ir nunca yuxtacrestal. O va supracrestal o va subcrestal, pero obviamente nadie tiene una bola de cristal para saber cómo va a remodelar este hueso y cómo va a ser la cresta cuando haya cicatrizado. Entonces, creo que es una falacia decir que colocas los implantes a nivel yuxtacrestal cuando estás haciendo implantes post-extracción. Entonces, sabemos que los implantes en sector anterior, para poder hacer este tipo de protocolos, los debemos dejar a nivel infraóseo y que además ese protocolo de colocar los implantes a nivel infraóseo, por todo lo que habíamos dicho anteriormente, pero también por los conceptos que vamos a ver ahora de rehabilitación prostésica, nos ayuda también a poder jugar con los tejidos de una forma conveniente y poder hacer un tratamiento estético lo más adecuado posible. Entonces, de tal manera que colocamos nuestro implante sumergido 4 milímetros aproximadamente con respecto al margen gingival vestibular y gracias a esta posición subcrestal vamos a poder jugar, hacer esta restauración provisional a nuestro paciente, donde vamos a poder conformar estos perfiles submucosos, con esas concavidades y esos diseños en el perfil crítico, subcrítico que nos dicen Óscar González y Gómez Meda, con el fin de que esta restauración provisional nos ayude a poder mantener de la mejor forma posible la estética de los tejidos blandos alrededor de nuestro implante, de tal manera que capturamos un provisional en cáscara en huevo y creamos en primer lugar estos perfiles. Colocamos el provisional, cicatrizan los tejidos blandos que con un buen aspecto y posteriormente procederemos a realizar nuestra rehabilitación protésica definitiva. Hemos visto cómo el provisional nos ayuda a, solo con el uso de estos conceptos que habíamos comentado, a conseguir mantener esta arquitectura gingival y poder tener, pues, un entorno mucoso alrededor de este implante que permita mimetizar la corona definitiva. Pero también será muy importante de cara a que estos contornos y esta mucosa preimplantaria que tengamos se pueda mantener de forma conveniente en el tiempo, que hagamos también nuestra rehabilitación definitiva con una serie de conceptos concretos. Y tenemos que saber que a día de hoy, sobre todo cuando estamos trabajando a nivel subcrestal, está claramente demostrado que los materiales que van a ser más biocompatibles y que van a tener una afinidad mayor con ese hueso y con esa mucosa preimplantaria van a ser sin ninguna duda el titanio y el circonio, y que el cromocobalto o la cerámica van a ser dos materiales que se van a comportar mucho peor. Entonces, yo ante este tipo de situaciones siempre tendré claro que en la parte supragingival pues podré hacer un recubrimiento cerámico sin ningún tipo de problema, que es el mejor material para poder conseguir una buena estética. Pero en la parte submucosa será clave utilizar esos dos materiales para que los tejidos puedan pasar, como veis, de esta situación inicial donde no tenemos reabsorción ósea, pero tenemos este remodelado alrededor de nuestra corona provisional, a que pase un año y medio aproximadamente y veamos cómo los tejidos van acercándose a nuestra rehabilitación protésica, mostrando pues, un claro signo de que se encuentran cómodos, entre comillas, con esta rehabilitación prostodóntica que hemos hecho. Si hubiéramos hecho aquí un colado de cromocobalto directo implante, creo yo que hubiera sido un error absoluto y que se hubiera traducido antes o después en alteraciones biológicas. El aspecto en sonrisa y pese a que en esta zona de aquí tenemos 1 centímetro prácticamente, porque tenemos la papila totalmente conservada, aunque aquí tengamos 4 o 5 milímetros, aquí fácilmente tendremos 1 centímetro de profundidad desde el margen hasta la conexión del implante. Y aunque tengamos todo ese tejido supragingival, vemos, por encima del implante, perdón, vemos como en la revisión a los 6 meses, al levantar nuestra corona, gracias a la selección de materiales, podemos evidenciar
que esa encía no presenta ningún signo de inflamación y que parece que la salud de la mucosa periimplantaria es completa, pese a esa posición subcrestal profunda. Y además está descrito, perdona que bajo el volumen, está descrito que el empleo de esos materiales nos ayuda además a tener cierta unión hemidesmosómica entre el epitelio de unión y el titanio y el circonio que estamos colocando, de tal manera que va a haber un cierto sellado de la mucosa periimplantaria con la rehabilitación protésica para que pueda mantener también así la mejor de las saludes posibles durante el paso del tiempo. En este caso en concreto, no hicimos ningún tipo de injerto de tejido conectivo porque el paciente pues, tenía bastante miedo y había tenido un amigo que se lo habían hecho y lo pasó muy mal, y entonces decidió que solo quería hacerlo con un protocolo, digamos, más básico, entre comillas, y intentamos exprimir todos los conceptos prostodónticos para poder conseguir un resultado predecible, aunque lo más indicado hubiera sido haber colocado un injerto de tejido conectivo, creo yo, en un caso como el anterior. Pero a día de hoy sabemos que para conseguir la mejor estética en implantología y conseguir prótesis que emulen y se mimeticen totalmente en la boca de nuestros pacientes, es clave que sepamos combinar estos tres factores: injertos de tejidos blando, injertos óseos y correcto manejo de los provisionales para poder dar la forma que nosotros queremos a la encía o poder preservar la arquitectura gingival de nuestros pacientes. Entonces vamos a ver cómo manejamos estos tres factores para conseguir darle la mejor estética a nuestros pacientes. Caso número 1. Otro 21, nos llega una paciente con dolor en la pieza 21. Lo veis casi mejor aquí que en el TAC, tenía una reabsorción radicular externa producida por un blanqueamiento interno hace unos cuantos años que le había producido pues, todo este problema. Decidimos hacer la extracción del mismo, colocamos nuestro implante a nivel subcrestal, y gracias a esa colocación subcrestal tenemos el espacio suficiente para, una vez más, hacer nuestro provisional, lo capturamos sobre el pilar de provisionales y creamos nuestros perfiles de emergencia con esa concavidad y esa morfología que nos permita esa preservación de la arquitectura gingival de la mejor forma posible. Y en este caso, igual que os decía que antes era indicado haberlo hecho, pero no lo hicimos por una imposición del paciente, en este caso, que tenemos una pérdida parcial de la tabla vestibular, también es un caso donde estaremos, creo yo, prácticamente obligados a siempre hacer un injerto de tejido conectivo para conseguir los mejores protocolos de trabajo que nos permitan la mayor predictibilidad y éxito estético. Entonces, eso haremos, hacemos una tunelización de la zona ayudado de dos pequeñas descargas en esta zona de fondo de vestíbulo que me ayuden a poder hacer esa tunelización de una forma un poco más rápida y sencilla, y colocamos nuestro injerto de tejido conectivo tuberositario en la zona más crestal. Rellenamos el gap con seno injerto colagenado y colocamos nuestro provisional como el que habíamos hecho de antemano y estabilizamos todo con esta sutura. Cicatrización a la semana y cicatrización a los 6 meses después de haberle pulido alguna tincioncilla que me llevaba por ahí. Y vemos cómo gracias a esos conceptos quirúrgicos y prostodónticos a nivel de provisional conseguimos una integración estética de ese provisional que casi tiene mejor salud gingival que este 11 que tenía ahí una carilla sobrecontorneada, que por eso está aquí un poco sangroncillo, porque antes de la foto le hemos dado un poquito por la fresa, y tiene casi más salud gingival el implante que el propio diente del paciente. Y vemos en las vistas laterales cómo tiene una emergencia esa corona provisional que nos va a permitir poder hacer una rehabilitación prostodóntica final que pueda estar totalmente mimetizada con la situación del paciente. Y así dejamos al paciente para poderlo devolver a su prostodoncista referidor. Pero no todos los pacientes son bocas como los que habíamos visto anteriormente, de bocas relativamente sanas, donde solo hay un problema puntual de un diente que se ha partido, que ha tenido una reabsorción o que ha tenido un problema puntual que tenemos que solucionar. Muchas veces nos encontramos situaciones como esta: pacientes con un estado muy deteriorado, pacientes con una periodontitis avanzada, donde conseguir una buena estética y un buen mimetismo de nuestro tratamiento puede ser incluso todavía más desafiante. Entonces nos llega este paciente, movilidad tipo 3 en el 21 y movilidad tipo 2 en el 22, y además con dolor en la zona y supuración.
estabilizamos primero con antibiótico y con conveniente tratamiento periodontal en la zona y conseguimos cronificarlo y hacemos la extracción de las piezas y decidimos colocar nuestros implantes ayudado de una férula quirúrgica para poder conseguir colocar los implantes en la situación prostodóntica ideal. Colocamos nuestros implantes, podemos ver el defecto óseo, aquí lo podéis ver un poquito más, como tenemos un poquito de pérdida ósea por palatino y una gran pérdida de toda la tabla vestibular. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para poder darle el mejor entorno perimplantario a nivel biológico y a nivel estético a esos implantes, lo que hacemos es una regeneración con un mix de senoinjerto y autoinjerto, cubrimos con una membrana de colágeno y la perforamos con 2 pilares rectos estéticos para poder colocar nuestra prótesis provisional y una vez más jugamos a combinar todo provisionales, injertos biomateriales y injertos de tejido conectivo y cogemos esta tuberosidad que colocaremos un poco en forma de silla de montar en la zona donde sabemos que vamos a tener más problema para conseguir el volumen adecuado final, que va a ser esta zona de 21, donde tenemos ese defecto tan importante. Y además, gracias a esa colocación en silla de montar, podemos hacer la regeneración sin necesidad de tener que hacer un avance muy grande de toda la línea mucogingival que pudiera comprometer el resultado estético y podemos seguir manteniendo los tejidos de una forma un poco más conveniente. Colocamos esta restauración provisional a los 3 días y este es el estado de los provisionales una vez que han pasado 6 meses. Y si vemos los provisionales, vemos que tenemos una situación en el cual el entorno alrededor de esos implantes no es ideal. Vemos como en este 12 no tiene encía queratinizada por vestibular y como en este 22, al haber hecho el implante post-extracción, pues tampoco tenemos encía queratinizada por vestibular. Tenemos este pequeño ribetito por mesial, pero por distal no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una pérdida de fondo de vestíbulo por la regeneración y nos falta encía queratinizada por vestibular de este implante. Pues haremos una vestibuloplastia y un injerto de tejido conectivo para ganar queratinizada. Y una vez que ya hemos hecho nuestro procedimiento, vemos cómo podemos pasar de esta situación con este déficit óseo a una situación en la que tenemos una estética bastante razonable que nos permite mimetizar en un entorno tan difícil esta rehabilitación prostodóntica y que pueda pasar casi por sus propios dientes, aunque obviamente pues nunca va a ser exactamente igual. Pero no solo que tengamos un mimetismo estético, es que tenemos una salud perimplantaria completa, con una correcta encía queratinizada por vestibular, un buen espeso de tejidos blandos y un entorno óseo alrededor de esos implantes completos sin nada de pérdida ósea. Y aquí, bueno, tenemos un pequeño vídeo de la restauración para ver el resultado final un poquito más. Muy bien. Hemos visto un caso de típico problema de un central, un caso de un paciente periodontal, pero para mí, y creo que para muchos otros, el reto siempre es la arcada completa que queremos conseguir que tenga la mejor estética posible y que la prótesis implantosoportada que le demos a nuestros pacientes parezca que emerge de la encía y que son los propios dientes del paciente. Nuestro objetivo será conseguir pasar de una situación como esta, paciente que viene con un puente fracasado en la parte anterior y estos implantes en posterior, a una situación como esta, con una arquitectura gingival que permita mantener una prótesis en un entorno estético lo más favorable posible para que esta prótesis pueda abrazar, para que esta mucosa pueda abrazar esta prótesis y que podamos conseguir un resultado como este, que si bien, pues bueno, pues nunca son dientes, pero que pueda ser lo más favorable posible y lo más estético posible para nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conseguir este tipo de resultados? Pues una vez más vamos a combinar los 3 factores que habíamos visto anteriormente. Provisionales, injertos óseos, injerto de tejidos blandos. Paciente que le quedan 5 dientes en la arcada superior, caries subgingivales en todos ellos, un estado muy deteriorado, y decidimos claramente hacer la extracción de todos ellos. Quitamos todos los dientes, colocamos un total de 7 implantes y repetimos una vez más. Lo que vamos a hacer es colocar estos 3 injertos de tejido conectivo que sacamos de la zona posterior palatina y una vez más nos ayudamos de una incisión tipo vista para poder llevar de una forma más sencilla y rápida los injertos a la posición deseada. Suturamos, tomamos medidas y entregamos una prótesis provisional a los 3 días. Y gracias a ello podemos darle pues, esa estética y esa calidad de vida a nuestro paciente y además una prótesis que permita ir modelando y manteniendo la arquitectura de esos tejidos que tenemos en la zona.
de tal manera que 4 meses más tarde este es el aspecto de los tejidos blandos donde podemos crear esta morfología que va a permitir abrazar esta prótesis para conseguir darle a nuestro paciente pues, una prótesis final con la estética más razonable posible. Y sabemos que, bueno, pues una vez más, que nunca van a pasar por dientes totalmente, pero hacemos todo nuestro esfuerzo pues, para intentar no dar solo dentaduras a nuestros pacientes y dientes con encía artificial y poder hacer lo máximo posible por volver a la situación inicial de los mismos, pero no solo tener una buena estética, sino, una vez más, tener cero pérdida ósea alrededor de todos estos implantes colocados. Visión lateral. Y bueno, por último, acabar concluyendo que, una vez más, un correcto manejo quirúrgico y prostodóntico nos ayudará a evitar la exposición de la superficie tratada de nuestros implantes y reducir las tasas de perimplantitis, que los protocolos de preservación y regeneración alveolar nos permiten conseguir resultados estéticos más favorables y más mantenibles en el tiempo. Y no puedo terminar sin decir que efectivamente siempre vamos a preferir un diente a un implante, pero que cada vez es mejor alternativa a la implantología cuando no podemos mantener esos dientes. Muchas gracias a todos. Sí, ahora creo que vamos a hacer un turno de preguntas para poder debatir ahí un poquillo, pero si alguno pues, quiere hacer alguna consulta de forma un poco más privada, os dejo aquí mis canales de contacto donde comparto también mi trabajo y estaré encantado de responderos. Y ahora viene otra pregunta, estaba para Sergio en este caso, que nos dicen que por qué esperas 3 días después de la carga. Eh, el motivo por el cual espero 3 días o 2 días, dependiendo pues, cómo me pueda cuadrar agenda y el trabajo del laboratorio, es porque a mí en este tipo de rehabilitaciones en el que estoy jugando a hacer rehabilitaciones prostodónticas provisionales con los espesores menores posibles de los conectores, necesito que esa prótesis provisional siempre tenga un refuerzo metálico por dentro. Y entonces yo no le puedo hacer el refuerzo metálico en clínica, necesito tomar medidas y mandárselo al laboratorio, y con el que yo trabajo pues no tarda menos de esas 48 horas, 72 horas. Entonces para mí es clave siempre, porque el principal factor de riesgo de fracaso en carga inmediata es la fractura del provisional. Entonces, pues para minimizarlo e ir con el máximo grado de seguridad, prefiero hacer estructuras provisionales lo más seguras posibles, y si tengo que esperar 5 días, espero 5 días, pero lo importante es que ese provisional no se me aparta durante la osteointegración de esos implantes. Preguntan también, pues, esta es para Sergio, si tiene las características adecuadas el implante IPX de Galimplant para su colocación infracrestal. Bueno, no he querido decirlo de forma explícita, pero vamos, o sea, quiero decir, todos los casos que habéis visto en esta charla son implantes IPX de Galimplant, y es que a día de hoy no, vamos, a día de hoy y en los últimos 2, 3 años no coloco otro. O sea, para mí, eh, no lo digo por decir, estos conceptos que os digo de Linkevicius, pero que no es de Linkevicius, que es de la literatura, desde que los conocí, desde que me empapé de ellos y los asimilé bien, ha cambiado mi forma de ver la implantología. Yo antes utilizaba implantes, que no voy a decir marca, pero de conexión interna típica, y no era consciente del grado de, o sea, pues de lo que estaba pasando, de esas reabsorciones y esas pérdidas óseas tempranas. Entonces, pues cuando no sabes, no puedes evaluar. Y ahora que lo sé, veo cómo van comportándose mis implantes con el tiempo y veo que efectivamente todo lo que me dice el Linkevicius y todo lo que me dice la literatura de ese enfoque prostodóntico y de ese tipo de conexiones es real. Y pasa siempre. Puede haber alguna situación, me enseñaron una vez un hexágono externo que le habían colocado infraóseo y que no tenía pérdida ósea. Pues bueno, pues quiero decir, una cosa es lo posible y otra cosa es lo probable. Y entonces, si tú quieres lo probable de éxito y de cero pérdida ósea, tienes que utilizar conexiones cónicas y Galimplant, con el implante con platform switching, Galimplant, y no cuello pulido, que hay otros muchos implantes que tienen cuello pulido, y ese es un debate ahí que es un poco más bueno, pues tenso entre comillas, porque hay otras marcas que intentan llevarlo a otro terreno, pero lo que nos dice la literatura es que si tú estás colocando a nivel infraóseo, hay un montón de literatura que si tú metes el cuello pulido a nivel infraóseo vas a tener una pérdida ósea mínima hasta la transición entre parte pulida y parte tratada. Entonces, pues si la literatura está diciendo eso, pues utiliza un implante cónico con cambio de plataforma que no tenga cuello pulido en la parte vertical del implante para poder tener resultados predecibles y avalados por la literatura.